Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Sede Francisco y Madero. Licenciatura en Formación Docente en Educación Básica, Patrimonio Histórico y Cultural de México. Buenas tardes. En esta ocasión les estaré hablando a grandes rasgos lo aprendido en la materia de métodos y herramientas para la enseñanza de la lectoescritura. Bueno, como trabajo final se realizó un escrito, aquí lo tenemos, un escrito elaborado por mí sobre lo aprendido de esta materia. Bueno, pues damos comienzo. Como primer punto, es un documento donde contiene lo aprendido, es forrado manualmente con unas hojas y la información. Bueno, pues le voy a dar una breve introducción sobre lo que contiene mi documento escrito que trata sobre la materia ya mencionada. Se nos dice que en este trabajo se abordará información sobre cómo debe ser la enseñanza de la lectoescritura en los alumnos y asimismo cuáles son algunos procesos por el cual el alumno debe pasar para la adquisición de conocimiento de la lectoescritura. Asimismo, la información sobre cómo enseñar la lectoescritura más reciente, la metodología más reciente que se encuentra en la educación. Asimismo, se mostrará información sobre cuáles son los niveles de la lectura y escritura que se encuentran en cada uno de nuestros alumnos y cómo se les debe enseñar a los alumnos. Así se plasma información de cómo realizar un proyecto comunitario sobre algún tema de necesidad de la comunidad. Así, este escrito tiene información de suma importancia, ya que como futuros docentes que nos estamos formando en esta universidad es muy significativa, ya que cuando salgamos a laborar al campo educativo nos servirá de mucha ayuda, pero como esta es una transformación, ya no enseñaremos lo tradicional, los métodos que se han venido trabajando, sino se enseñará lo más nuevo, que es la metodología Pronales. Es una metodología muy significativa en los alumnos para que su aprendizaje sea aún mejor. Asimismo, en el documento escrito se maneja lo que es el marco teórico. En el marco teórico se nos hace énfasis en lo que son las habilidades lingüísticas. ¿Qué son estas habilidades lingüísticas? Las habilidades lingüísticas son aspectos el cual le permite al alumno a comunicarse con su alrededor. Asimismo, los procesos de la lectoescritura de la educación son considerados como el medio natural entre las personas. Las habilidades lingüísticas que podemos encontrar y son las de suma importancia para que cualquier persona pueda comunicarse es el hablar, el escuchar, el leer y asimismo el escribir. Más adelante se les estará explicando sobre cada uno de estos aspectos, de estas habilidades. Estas habilidades son funciones que el ser humano necesita para su desarrollo. Otro punto que tenemos dentro de este documento es que la lectura se realiza con sentido y significado, así determinarla como una estrategia pedagógica, convirtiéndose en una herramienta didáctica.
La lectura se convierte en una gran gama de alineaciones. Así, la lectura juega un papel muy importante en el mundo, ya que con la lectura podemos expresar ideas y otras cosas ante el mundo. La lectura así es un proceso dinámico donde la creatividad es de suma importancia, ya que el lector está delante de las palabras, que no está representada por completa la información. Asimismo, a través de la lectura el individuo es capaz de apropiarse de algunas ideas o conceptos. Así, Gottman nos afirma que la lectura es un proceso constructivo, que un juego de adivinanzas psicológicas que involucran una interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Asimismo, estos procesos son sociales porque son utilizados por la persona para comunicarse. Pero, sin en cambio, Ferreiro expresa que la lectura es un acto de construcción de una realidad lingüística a partir de los elementos previstos por la representación. Las estrategias de lectura que se encuentran y que debemos de saber como nosotros, como futuros docentes, y son de suma importancia, ya que estas son estrategias para realizar una buena lectura ante los alumnos, por los cuales estas estrategias llevan un proceso, el cual se divide en 3 etapas: antes de leer, durante la lectura y después de leer. Antes de la lectura tenemos lo que es la activación de conocimientos previos. Esto quiere decir que este primer punto consiste en realizar a los alumnos preguntas sobre que tengan relación a lo que se va a leer. Así, el segundo punto que tenemos antes de la lectura es la predicción. Es mostrarle al alumno la portada del cuento de la lectura que se llevará a cabo y preguntarle sobre qué creen que tratará aquella lectura. Durante la lectura tenemos la anticipación. En este punto tiene finalidad que el profesor leerá el cuento, la leyenda, el texto, etcétera, y a mitad de la lectura se realizará, se dejará en suspenso para que con ello los alumnos nos digan qué cree lo que pasará, o así que terminen la lectura, la oración. En otro punto es la inferencia. En este punto consiste en que a mitad de la lectura que estamos realizando es darle una pausa y preguntar a los alumnos sobre qué es lo que entienden y qué es lo que sucederá más adelante. Así, después de la lectura tenemos lo que es la autoconfirmación. La autoconfirmación consiste en que escuchar a los alumnos, si al principio de la lectura lo que nosotros como docentes les preguntamos sobre qué iba a tratar, estuvieron bien cuando se llevó la lectura. Así, otro punto que les estaré hablando es la escritura. La escritura se realiza con sentido y significado para determinarla como una estrategia pedagógica y asimismo convirtiéndose en una herramienta didáctica. La escritura es un proceso dinámico donde la utilidad de la creatividad es de mucha importancia. Casani nos dice que la escritura es una manifestación de la actividad lingüística con un objeto determinado. La adquisición de la escritura es una experiencia que marcan la vida del niño, y asimismo con la escritura el individuo puede apropiarse de nuevos conocimientos e ideas y con ellos acceder al mundo de la literatura. Así, la escritura conlleva a la construcción de nuevos saberes,
Es por ello que la lectura es un invento para aumentar la capacidad intelectual. Otro punto que se está manejando en este escrito es sobre el escribir. El escribir ofrece beneficios porque permite transportar una información adquirida, se convierte en un instrumento de aprendizaje y asimismo el escribir se convierte en una interacción divertida y placentera en la que el niño puede disfrutar de sus logros y aprender de sus equivocaciones. Así, Carlos Lomas nos menciona que el enseñar a escribir significa el enseñar a comprender textos, solo correctos, sino también coherentes, adecuados a la interacción del autor, a las características del destinatario y a la situación comunicativa. No se escribe para ser lector, no se escribe para ser lector, sino se lee para ser lector, se escribe y se lee para comprender al mundo. Así, el escribir se divide en dos partes, en el código escrito y en la composición del texto. Se nos dice que el código escrito es un sistema de signos que sirve para transcribir el código oral a lo escrito. Este código no significa solo aprender la correspondencia entre el sonido y la grafía, sino aprender un código nuevo, distinto del oral. Así, la composición del texto es un proceso cognitivo complejo que consiste en traducir el lenguaje presentado en discurso escrito coherente. Así, existen pasos para la escritura, para realizar una buena redacción, una buena escritura. Estos pasos son de suma importancia para que nuestros escritos sean adecuados a el público que se le entregará. Si es un escrito hacia los alumnos de primer grado, será adecuado a él. Y si es un escrito para alumnos de prepa, obviamente no va a ser el mismo escrito que el de primaria, sino será adecuado a ese nivel. Como primer punto tenemos al proyecto y contexto. ¿Ese punto qué significa? Que es el escribir debe ser por agrado. Vamos a escribir por agrado, por placer. Si, no vamos a escribir por obligación. Y el segundo punto que tenemos es la determinación de los parámetros a escribir. Pensar y planear qué es lo que vamos a escribir, qué es lo que pretendemos transmitir. El tercer punto que tenemos es la primera escritura. Este punto consiste en plasmar las ideas generales que tenemos por palabras o frases. Este será un borrador para después pasarlo a limpio. Otro punto que tenemos es la confrontación de los escritos de compañeros. Este punto se nos dice que el escrito que hicimos se los vamos a compartir a nuestros compañeros, familiares, maestros, para que lo revisen y nos digan cuáles son nuestros errores, qué es lo que tenemos que corregir. Otro punto que tenemos es la confrontación con escritos sociales del mismo tipo. O sea, tendremos que comparar nuestros escritos con escritos ya publicados o impresos. Vamos a comparar cuáles son los elementos, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que no lleva. Otro punto que tenemos es la reestructuración individual, parcial o global. Aquí es la corrección mínima o de todo el texto que llevamos a cabo. La versión final es la transición impecable. Es escribir, pasar lo escrito, nuestro borrador, ahora sí, a lo limpio, a un trabajo ya formal. Y
Como por último punto tenemos y de suma importancia es la valoración, la evaluación final, valorar nuestro trabajo, cómo se encuentra nuestro trabajo. Otro punto que se nos maneja en el escrito es los textos auténticos. Así, los textos auténticos son escritos realizados por nosotros mismos, por los conocimientos que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y conocimiento que tenemos acerca de el tema a tratar. Los textos auténticos pueden ser como la carta, un poema, una carta, entre otros escritos. Asimismo, se nos habla sobre la comunicación oral. La comunicación oral es inmediata en el tiempo. El receptor es quien comprende el mensaje que el emisor comparte. Así se nos habla sobre el hablar. ¿Qué es el hablar? Sabemos que el hablar es una habilidad lingüística. Se denomina hablar a la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse mediante sonidos. Estos sonidos son producidos por el aparato fonador, que incluye lengua, velo del paladar, dientes, entre otros. Esta propiedad es distintiva en el hombre, ya que es de suma importancia el hablar. Así, otro punto que se nos maneja durante este escrito es el escuchar. ¿Qué es el escuchar? El escuchar es la capacidad de sentir, de percibir sonoramente lo que transmite otra persona, comprender el mensaje que alguien nos está transmitiendo. Así, el escuchar es una habilidad de suma importancia, una habilidad lingüística. Como segundo punto, a grandes rasgos sobre esa materia, es los procesos de adquisición de la lectoescritura. La adquisición de la lectoescritura es un proceso o método por el cual el alumno aprende a leer y a escribir. Así, la lectura es un elemento fundamental, básico para el estudio, ya que el alumno la estará realizando a lo largo de su vida académica y con ello se podrá expresar y representar algunas acciones con la escritura. Para la enseñanza de la lectoescritura es de mucha importancia el uso de los métodos para enseñar y escribir. Anteriormente, en el video anterior, ya se mencionó cuáles son los métodos y cómo funcionan. Les estaré hablando sobre la metodología ProAnalysis. Como ya anteriormente mencionado en un video anterior, la metodología ProAnalysis es el programa nacional para el fortalecimiento de la lectura y escritura. ProAnalysis surge como un programa para fortalecer la comprensión lectora, la lectura e inclusive las matemáticas. Esta metodología lleva más de 20 años. ProAnalysis es una metodología que es flexible, que se puede mezclar con los pasos para llegar a un mayor aprendizaje. Esta metodología se emprendió a trabajar a partir de los años 90. La metodología ProAnalysis parte del texto completo donde se trabajan las estrategias de lectura. Esta metodología es una mezcla de todos los métodos que existen. ProAnalysis hace uso de todos los métodos, pero solo toma lo más valioso de cada uno de ellos. La estructura que ProAnalysis trabaja es la siguiente. Trabaja con el texto completo, las oraciones, la palabra, la sílaba, la letra, y así con la escritura creativa. Así, la metodología ProAnalysis se basa mucho en los materiales didácticos y en los dictados que realiza el docente. Así, debemos de saber y tener
muy en cuenta cuáles son los niveles de lectura. Los niveles de lectura son 6. Tenemos la primera etapa, las cuales son: el alumno no define, no diferencia la imagen y el texto. El dibujo es su escritura. La segunda etapa es que para el niño el texto, así el alumno se nos dice que el texto se refiere el nombre de la imagen. La tercera etapa, el alumno solo toma en cuenta las características generales de la escritura. En la cuarta etapa, el alumno todavía sigue fijándose en cada una de las imágenes que aparecen en el texto, pero como recurso, porque ya empieza a leer algunas palabras del texto. En la quinta etapa, el alumno ya no se basa en los dibujos, sino ya empieza a leer por sí solo algunas palabras de texto. En la sexta etapa, el alumno ya lee todo el texto. Y así, como existen niveles de la lectura, existen niveles de la escritura. En la escritura solo existen 3 niveles. El primer nivel, el alumno empieza a hacer diferenciación del dibujo. En el segundo nivel, el alumno empieza a hacer diferenciación de las letras y se toma en cuenta que para escribir es de suma importancia que se necesitan más letras. En el tercer nivel, Emilia Ferreiro lo divide en 4 etapas. La primera etapa es la presilábica. La segunda hipótesis es la silábica. La tercera hipótesis es la silábica alfabética. Y por último, la última hipótesis es la alfabética. Y también, ¿cuáles son los momentos evolutivos de la escritura? Tenemos 15 niveles o momentos evolutivos por el cual el alumno pasa a lo largo de su vida académica. Así, un punto de mucha importancia y que tiene que ver con la enseñanza de la lectoescritura a base de la metodología Pronales es que el dictado hace hincapié en lo que es la conciencia fonológica, ya que el alumno empieza el proceso de la escritura a través del sonido con la que ellos escriben. Es por ello que cuando se realiza un dictado se debe realizar de la mejor manera. El dictado es necesario para saber en qué nivel se encuentran cada uno de nuestros alumnos. Así, concluyendo con esos temas, les hablaré un poquito sobre el proyecto de lengua comunitario. Este proyecto, ¿en qué consiste? ¿En qué se basa? Este proyecto se hace a partir de una necesidad que la comunidad tiene para recuperar algunos temas, algunos eventos, entre otras cosas, para que con ello no se pierdan, sino que se tomen más medidas. No son medidas, sino son estrategias para el cual podamos combatir esas necesidades que tiene la comunidad, para que no sea grande, que no se expanda, sino dar solución a esas necesidades y resolverlas. Así se trabajará bajo la metodología Pronales para que el aprendizaje que se quiere transmitir a los alumnos sea aún más significativo. Y al final del tiempo que se estará trabajando, es de mucha importancia realizar un proyecto para ver
cuánto fue el aprendizaje en cada uno de nuestros alumnos. Así, para dar conclusión a esto, a lo que es la materia de métodos y herramientas para la enseñanza de la lectoescritura, para dar conclusión a lo que fue la materia ya anteriormente mencionada, es que como futuros docentes debemos aprender sobre cómo se debe enseñar la lectoescritura, cuál es su importancia en la enseñanza, en los alumnos, el significado que les deja a cada uno de nuestros alumnos. Así, como futuros docentes debemos enseñar a los alumnos con la metodología más reciente que se encuentra en el ámbito educativo, lo que es la metodología Pronales, ya que el aprendizaje en cada uno de nuestros alumnos es aún muy significativo, y que no debemos enseñar lo tradicional, sino es una transformación para enseñar lo nuevo, lo que está ahorita actual. Aprendí que el ser docente no es un papel fácil, es un papel complicado, ya que debemos de enseñar a los alumnos no de forma tradicional, sino para una transformación. No enseñar lo que nos enseñaron, sino enseñar como nos hubiese gustado que nos enseñaran. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.